Mi mejor amiga destruyó mi matrimonio y luego intentó robarme a mis hijos. Parte 1. Nunca pensé que la traición más devastadora de mi vida vendría de alguien que una vez consideré mi hermana. Gabriela no era solo una amiga, era parte de mi familia. Nos conocimos en la universidad, y desde entonces, nuestra relación floreció de manera natural. Pasamos juntas los años de fiestas, estudios y romances fallidos. Siempre me sentí agradecida de tenerla a mi lado, y por eso, cuando conocí a Daniel y nos enamoramos, su aprobación significaba mucho para mí. Gabriela fue mi dama de honor en nuestra boda, y más adelante, la madrina de mis hijos. Daniel y yo habíamos construido una vida que, aunque no era perfecta, me hacía sentir plena. No éramos el tipo de pareja que discutía en exceso, pero con el paso de los años, las cosas comenzaron a cambiar. Daniel empezó a llegar tarde a casa, las excusas de trabajo se convirtieron en una constante, y algo dentro de mí me decía que las cosas no estaban bien. Traté de ignorar esa vocecita, convenciéndome de que era solo una mala racha. Después de todo, Gabriela siempre me había dicho que las relaciones a largo plazo tienen altos y bajos. Nunca sospeché que Daniel me estaba engañando. Menos aún, sospeché que lo hacía con Gabriela. Para mí, la idea era simplemente impensable. Gabriela era la única persona a la que recurría en mis momentos de duda, de miedo. Cuando mis hijos nacieron, ella estuvo en la sala de parto, sosteniendo mi mano, asegurándome que todo saldría bien. Era como una hermana para mí. No había nadie en este mundo en quien confiara más. Fue por pura casualidad que descubrí la verdad. Una tarde, mientras revisaba la computadora familiar, vi un correo que Daniel había dejado abierto. Mi corazón se detuvo al leerlo. Era de Gabriela. El mensaje hablaba de planes para verse esa misma noche, de los momentos que compartían a mis espaldas. Estaban teniendo una aventura desde hacía más de un año. No pude creerlo. Me quedé paralizada frente a la pantalla, sintiendo cómo el mundo a mi alrededor se desmoronaba. Mi mejor amiga y mi esposo, las dos personas en las que más confiaba, me habían traicionado de la manera más cruel. Cuando confronté a Daniel esa noche, no pudo negarlo. Admitió la relación con lágrimas en los ojos, pero no fueron lágrimas de arrepentimiento, sino de frustración por haber sido descubierto. Dijo que había estado confundido, que las cosas entre nosotros ya no eran las mismas, y que Gabriela siempre estuvo allí para él. Intentó justificar lo injustificable. Lo único que sentía en ese momento era un dolor que me atravesaba el alma. Mi matrimonio estaba acabado, y la persona que me había ayudado a construirlo había sido la misma que lo destruyó. La decisión de divorciarme fue instantánea. No podía quedarme con un hombre que me había engañado de esa manera, ni podía mantener una amistad con alguien que había sido tan desleal. Pero lo que más me preocupaba en ese momento eran mis hijos. Lucas y Emilia eran lo más importante en mi vida, y lo último que quería era que esta traición les afectara más de lo necesario. Acordamos una custodia compartida, algo que al principio pensé que funcionaría bien. Después de todo, Daniel era su padre, y aunque yo ya no confiaba en él, sabía que los amaba. Pero pronto me di cuenta de que la traición no se detendría ahí. Mi mejor amiga destruyó mi matrimonio y luego intentó robarme a mis hijos. Parte 2. Los primeros meses después del divorcio fueron un desafío constante. Aprender a estar sola, manejar la casa, cuidar de mis hijos, todo mientras lidiaba con el dolor de la traición. Sin embargo, por mucho que intentara seguir adelante, había algo que me inquietaba. Cada vez que Lucas y Emilia volvían de pasar el fin de semana con su padre, algo en ellos cambiaba. Al principio eran pequeños detalles, como la manera en que me miraban, un tanto distante, o la falta de entusiasmo al contarme cómo les había ido. Pero con el tiempo, sus actitudes hacia mí comenzaron a volverse más frías. Una tarde, mientras jugábamos en el parque, Emilia, con su carita seria, me miró y me dijo: Gabriela es mucho más divertida que tú, mamá. Papá dice que ella nos deja hacer lo que queramos. ¿Por qué tú no puedes ser así? Me quedé sin palabras. Gabriela. Una vez más, Gabriela estaba presente en mi vida, no como mi amiga, sino como una sombra que se cernía sobre todo lo que me importaba.
¿Cómo era posible que después de todo lo que había hecho, ahora intentara ganarse a mis hijos? A partir de ese momento, los comentarios fueron en aumento. Lucas, que siempre había sido un niño cariñoso y apegado a mí, comenzó a ignorar mis intentos de acercamiento. Gabriela nos lleva al cine y nos compra juguetes. Tú nunca haces eso. Era como si cada visita a la casa de su padre los alejara más de mí. Sentía que estaba perdiendo a mis hijos, y lo peor era que no sabía cómo detenerlo. Decidí hablar con Daniel al respecto. Le pedí que mantuviera a Gabriela alejada de los niños, al menos hasta que ellos pudieran asimilar la separación. Pero su respuesta fue evasiva. Dijo que Gabriela era una parte importante de su vida ahora y que no veía nada malo en que pasara tiempo con los niños. La frustración y el dolor que sentía aumentaron con cada día que pasaba. Estaba claro que Daniel no solo había permitido que Gabriela entrara en nuestras vidas, sino que ahora también estaba usando a mis hijos para castigarme de alguna manera. Fue entonces cuando decidí buscar ayuda legal. No podía permitir que Gabriela, una persona que había demostrado ser tan desleal, siguiera influenciando a mis hijos de esa manera. Mi abogada me aconsejó que luchara por la custodia completa. Sabía que no sería fácil, pero no me quedaba otra opción. No solo luchaba por mi derecho a estar con mis hijos, sino por protegerlos de una manipulación emocional que ya estaba dejando cicatrices. El proceso legal fue largo y agotador. Durante esos meses, mis hijos continuaban recibiendo los favores y atenciones de Gabriela. Regresaban de la casa de su padre con regalos, historias de aventuras emocionantes, mientras yo me esforzaba por mantener un hogar estable, por seguir siendo su madre en medio de todo el caos. Mi mejor amiga destruyó mi matrimonio y luego intentó robarme a mis hijos. Parte 3 y final. No importaba cuánto me esforzara por demostrarle a mis hijos cuánto los amaba, sentía que estaba perdiendo la batalla. Gabriela parecía estar en todas partes, invadiendo cada espacio de mi vida. Mis hijos hablaban de ella con admiración, con ese brillo en los ojos que solían reservarme a mí. Los fines de semana con Daniel y Gabriela se convirtieron en una especie de fantasía para ellos, un mundo donde no había reglas, donde siempre había regalos y diversión. Mientras tanto, yo era la madre que imponía límites, la que insistía en la rutina, en las responsabilidades. Hubo un día en particular que me hizo darme cuenta de lo lejos que habían llegado las cosas. Era el cumpleaños de Emilia, y decidí hacerle una fiesta en casa, solo con los amigos más cercanos. Gasté semanas preparando cada detalle, desde la decoración hasta el pastel que ella misma había escogido. Sin embargo, cuando llegó el momento de cantar el feliz cumpleaños, Emilia apenas sonreía. Después de que todos se fueron, la senté en el sofá y le pregunté si le había gustado su fiesta. Gabriela me dijo que papá me va a llevar a un parque temático el fin de semana. Eso va a ser mucho mejor, respondió. Ese fue el momento en que supe que no podía seguir así. No podía competir con alguien que estaba manipulando a mis hijos para alejarme de ellos. No se trataba solo de una relación rota entre adultos, se trataba de mi papel como madre, de proteger a mis hijos de una situación que los estaba afectando profundamente. Decidí que debía luchar con todas mis fuerzas para proteger lo que más amaba. El proceso legal fue duro, pero al final, después de meses de batallas en la corte, logré obtener la custodia completa. Mis hijos ahora vivirían conmigo, y aunque Daniel aún tendría derecho a visitarlos, Gabriela no tendría ninguna participación en sus vidas. Cuando el juez emitió su veredicto, lloré de alivio. Había ganado una pequeña batalla en un campo de guerra lleno de heridas, pero sabía que lo más difícil aún estaba por venir. La transición no fue fácil. Lucas y Emilia, al principio, estaban confundidos, resentidos incluso. Habían pasado tanto tiempo en un mundo lleno de promesas vacías y gratificación instantánea, que volver a la realidad fue difícil para ellos. Pero poco a poco, con amor y paciencia, comencé a reconstruir mi relación con ellos. Les mostré que, aunque no siempre podía darles lo que querían, siempre les daría lo que necesitaban. Una madre que los amaba incondicionalmente. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que la traición de Gabriela me cambió para siempre. Perdí a mi mejor amiga y a mi esposo en el mismo golpe.
pero lo que más me dolió fue casi perder a mis hijos. La lucha fue dura, pero valió la pena. Ahora, cada día es una oportunidad para demostrarles a Lucas y Emilia que sin importar lo que pase, siempre estaré allí para ellos.